Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo 86. Charmander, el Pokémon perdido, parte 1. Nolan Locke no era el tipo de chico que se dejaba intimidar fácilmente. Eso era simplemente un hecho irrefutable sobre él. En las pocas semanas desde que dejó Pueblo Paleta con su fiel compañera Prado a su lado, el chico de cabello dorado había enfrentado más pruebas y tribulaciones que la mayoría de los entrenadores en toda su carrera. Había ayudado a frustrar numerosos complots de una organización malvada para robar Pokémon, se enfrentó a un auténtico samurái que le apuntaba con una espada a la cabeza sin pestañear, colaboró en una investigación policial sobre numerosos ataques no provocados, estuvo muy cerca de derrotar a un entrenador experto con 100 victorias consecutivas en su haber, ayudó a proteger un meteorito legendario del espacio exterior y le dio a una pandilla de matones una merecida lección sobre cómo deben tratar a los demás. También había conseguido 2 de las 8 insignias de la liga oficial que necesitaba para completar el torneo de la Liga Índigo de este año, pero lo más importante de todo, había hecho muchos amigos nuevos mientras formaba su equipo Pokémon. Así que sí, una cosa que no se puede decir de Nolan, y ser sincero, es que se asustaba fácilmente. Sin embargo, a pesar de todos esos logros, victorias y experiencias que lo impulsaban a seguir adelante, impulsándolo siempre hacia su próxima gran aventura, algo en la situación en la que se encontraba el chico de cabello dorado era diferente. Era diferente porque esta vez, sus nervios amenazaban con abrumar a Nolan por completo. ¿Y qué pudo haber sacudido a una persona aparentemente tan inquebrantable? Se preguntarán. Bueno, la respuesta a esa pregunta era bastante simple. De camino a Ciudad Vermellón, donde Nolan y Ash esperaban conseguir su tercera medalla de gimnasio cada uno, el cuarteto viajero se había perdido una vez más. Eso en sí mismo no era tan inusual, la verdad es que el grupo tenía un pésimo sentido de la orientación, así que no era eso lo que tenía a Nolan tan nervioso en ese momento. No. Lo que tenía al joven, normalmente serio, casi deseando correr como si le fuera la vida en ello, era el grupo de Pokémon salvajes que acababa de ver entre la hierba alta, a apenas un par de metros de él y sus amigos. Spearow. Los Pokémon salvajes, eran Spearow. Docenas y docenas de rufianes pastaban tranquilamente en la hierba alrededor de Nolan y los demás. Todos parecían tranquilos por el momento, pero quién sabía cuánto duraría. Los Spearow eran famosos por su temperamento extremadamente irascible y por lanzar ataques brutales cada vez que perdían el control. Nolan ya había sobrevivido a un ataque similar de una bandada completa de este Pokémon de tipo volador. No tenía prisa por volver a probar suerte contra ellos hoy, muchas gracias. Pero lo peor de toda esta situación era que, Nolan sentía que tenía que guardarse sus preocupaciones para sí mismo. Sabía que si admitía en voz alta ante sus amigos la desagradable sensación que le aquejaba, probablemente les parecería bastante extraño. Definitivamente no se reirían ni se burlarían de él, claro que nunca lo harían, pero también era improbable que comprendieran su inquietud. Nolan adoraba a los Pokémon, después de todo, desde que era un bebé. Sin embargo, esta especie de Pokémon le había dejado un mal sabor de boca, así que era justo decir que no le había hecho mucha gracia ver la bandada reunida. Quizás estaba siendo crítico o prejuicioso, pero en este momento, a Nolan honestamente no le importaba. No solía ser de los que permitían que una experiencia horrible afectara su visión de toda una especie, pero lo que les había sucedido a él y a Ash había sido bastante traumático, así que era un evento que Nolan no olvidaría fácilmente. El chico de cabello dorado también sabía exactamente qué hacía que ese evento en particular fuera diferente a todas las demás dificultades que había enfrentado y superado desde entonces. Había estado completamente indefenso. Esa era la verdad. En todas sus otras aventuras, Nolan había sido capaz de hacer algo, ya fuera protegerse a sí mismo o a alguien más si la situación lo requería. Pero entonces, cuando la bandada lo atacó en el bosque Paleta, Nolan nunca se había sentido tan indefenso en toda su vida. A decir verdad, el chico creyó, por un solo y terrible instante, que iba a morir ese día. Y eso no era algo que una persona, por muy resiliente que fuera, pudiera dejar sin dejar secuelas emocionales. Sin embargo, no había sido así cuando luchó contra el Spearow de Joe en el Instituto de Tecnología Pokémon. Ese solo hecho bastó para que Nolan supiera que no le tenía miedo a Spearow, pero había sido una batalla en un entorno controlado donde su entrenador podía devolverlo a su Pokébola si el Spearow se volvía demasiado rebelde, antes de que la situación se volviera más peligrosa. Sin embargo, allí, en la naturaleza, con una bandada entera de Pokémon pájaros pequeños reuniéndose, Nolan no tenía esa seguridad.
El chico de cabello dorado se movió incómodo donde estaba parado. Quizás se aferraba demasiado al pasado, pero no podía evitarlo. El recuerdo de lo ocurrido en el bosque paleta seguía muy presente en su mente. Algunos incluso lo llamarían trastorno de estrés postraumático, pero Nolan no estaba seguro de que fuera tan grave. Se estaba controlando por el momento, pero apenas. De cualquier manera, no haría nada que pudiera provocar un ataque de la bandada de Sparrow. Lamentablemente, sin embargo, parecía que Nolan estaba solo en ese sentido. No hay nada más que Sparrow por aquí, exclamó Ash de repente, señalando al Pokémon de tipo volador entre la hierba alta y, sin darse cuenta, sacando a Nolan de sus tensos pensamientos y devolviéndolo al presente. Misty, quien se había desplomado de rodillas en el suelo, junto a un enorme tocón de árbol donde el grupo había decidido descansar para orientarse, lo miró. Tenía una expresión claramente de disgusto al observar al chico de cabello negro, uno de sus mejores amigos. Bueno, esa es la menor de nuestras preocupaciones, ¿no? Respondió brevemente la especialista en Pokémon de tipo agua, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su irritación. De todos en su grupo, Misty era la que más se enfadaba y frustraba por sus constantes dificultades para localizar la aparentemente esquiva ciudad Vermellón. Era comprensible. Nolan, Ash y Brock le habían prometido que irían si ella les hacía sufrir en una visita a Ciudad Vermellón. Sabía que se esforzaban, de verdad, pero la falta de progreso empezaba a ser un poco desalentadora. Solo porque estemos un poco perdidos, no significa que tenga que dejar de atrapar todos los Pokémon que pueda, ¿verdad? Se preguntó Ash, con una sonrisa maliciosa dibujándose en su rostro. A su lado, Nolan miraba horrorizado a su mejor amigo de pelo negro. ¿Se le había olvidado lo que había pasado la última vez que intentó esa maniobra? Claro que no. Replicó Misty, con un tono que rezumaba sarcasmo, aunque Ash no pareció notarlo. Diviértete. Ash, creyéndola al pie de la letra, sonrió y estaba a punto de elegir a uno de los Sparrow salvajes para retarlo a una batalla, cuando una mano se apoderó de su brazo. Ash intentó zafarse, pero la mano se mantuvo inmóvil. Pronto descubrió que la mano pertenecía a su mejor amigo. No te atrevas. El chico rubio apretaba los dientes con tanta fuerza que era casi un milagro que no se hubieran convertido ya en polvo. Ash simplemente parpadeó y miró a su mejor amigo confundido. ¿Qué pasa, Nolan? Preguntó el chico de pelo negro, intentando, sin éxito, zafarse del agarre de su mejor amigo. ¿Quieres intentar atrapar un Sparrow primero? Porque no sé si te has dado cuenta, pero hay un montón para todos. Podemos intentar atrapar uno los dos. Nolan quedó tan incrédulo ante la sugerencia que soltó el brazo de Ash. La fuerza del gesto fue suficiente para que Ash cayera hacia atrás. No quiero intentar atrapar una de esas cosas, exclamó el chico de cabello dorado, petrificado solo de pensarlo, y tampoco quiero que intentes capturar una de ellas. La brillante sonrisa de Ash cayó inmediatamente, transformándose en un ceño perplejo. ¿Pero por qué no? Se quejó el chico de pelo azabache. Ash sabía, después de todo, que si su mejor amigo no quería que hiciera algo, lo más probable era que no lo hiciera. Nolan respiró hondo, prácticamente obligándose a controlar sus furiosas emociones. Con reticencia y nerviosismo en el tono, comenzó a explicar el problema. Ash, ¿olvidaste lo que pasó la última vez que intentaste luchar y atrapar un Sparrow? Preguntó el chico de cabello dorado, porque considerando lo olvidadizo que podía ser a veces su mejor amigo, era muy posible que Ash ni siquiera recordara lo que pasó en el bosque Paleta. El día que salimos juntos de Pueblo Paleta en nuestro viaje Pokémon. Ash tuvo que pensarlo un momento, pero la incitación de Nolan fue suficiente para que el recuerdo resurgiera. Sus ojos rojizos se abrieron de par en par al recordar con minucioso detalle los horribles sucesos ocurridos ese día. Oh, el chico de cabello azabache hizo una mueca al recordarlo, y pudo entender por qué Nolan estaba tan angustiado por la idea. Entiendo tu punto. Nolan respiró aliviado al oír eso. Le preocupaba que la situación se intensificara. Después de todo, odiaba pelear con su hermano en todo menos en sangre. Quizás sería mejor dejarlos en paz. Ash se frotó la barbilla pensativo. Pero si hubiera alguna manera de aislar a uno de ellos, Nolan suspiró. Debería haberse dado cuenta de que había sido demasiado fácil. ¿Y cómo, dime, te propones hacer eso? Le preguntó a su mejor amigo, apenas resistiendo el impulso de poner los ojos en blanco. Sobre todo sin molestar a los demás. Ash suspiró al darse cuenta de que Nolan tenía razón y que la idea probablemente ya estaba muerta en ese momento. Supongo que tienes razón, dijo, decepcionado, dejando caer los hombros al aceptar la derrota. Era una pena.
A Ash le gustaba la idea de añadir otro Pokémon a su equipo, que no dejaba de crecer. Bueno, ahora que ya lo han decidido, intervino Misty, todavía algo malhumorada por la situación actual. Quizás podrían centrarse en asuntos más importantes. Es decir, averiguar dónde estamos y cómo podemos llegar a Ciudad Vermellón, preferiblemente antes de que seamos demasiado viejos para seguir caminando. Nolan la miró con el ceño fruncido, molesto porque parecía desquitarse con los demás, pero decidió dejarlo pasar. En cambio, centró su atención en el último humano del grupo. ¿Tuviste suerte con el mapa, Brock? Le preguntó al aspirante a criador de Pokémon con un aire de esperanza. Lamentablemente, esas esperanzas se desvanecieron rápidamente con la respuesta de Brock. Me temo que todavía no, admitió el niño mayor, para gran decepción de sus 3 amigos humanos y los 2 Pokémon que estaban con ellos, este mapa es muy confuso. No logro entenderlo. Bueno, por favor, intenta resolverlo pronto, gimió Misty desde el suelo. La pobre chica parecía agotada, y no tardó en desbordarse de frustración. No creo que pueda soportar perdernos otra vez. Ni una vez más. Llevamos 10 días buscando Ciudad Vermellón. Ya es suficiente. Brock la miró con una mueca de enfado. Al fin y al cabo, estaba haciendo todo lo posible. No era culpa suya que este mapa no tuviera ningún sentido. El aspirante a criador de Pokémon abrió la boca para decirlo, pero se calló al notar que algo rozaba el tobillo de su quejosa amiga. Hay un bicho justo en tu, fue todo lo que logró decir. Arreuk. Con un grito tan fuerte que estremeció todo el bosque, e incluso podría despertar a los muertos, Misty pareció recuperar energías en un tiempo récord. En un frenesí de movimientos que un ojo humano simplemente no tenía esperanza de seguir, la chica de cabello naranja prácticamente saltó por los aires, aterrizando rápidamente sobre la espalda de Ash, aferrándose desesperadamente como si buscara protección ante una terrible amenaza. Gimió Ash, sus pobres rodillas casi se doblaron por el peso inesperado que de repente había terminado cargando. Quítenlo. Gritó de puro terror la especialista en Pokémon tipo agua, casi al punto de hiperventilar, estaba tan asustada solo por la idea de que un Pokémon tipo insecto estuviera tan cerca de ella. Nolan miró hacia el lugar donde Misty había estado sentada y frunció el ceño. No veía rastro de ningún Pokémon de tipo bicho por ninguna parte. Brock, no hay nada ahí, miró a su amigo, dándole una mirada que sugería que Nolan pensaba que había perdido la cabeza. Brock también bajó la vista al suelo. Un instante después, vio lo que había visto y se dio cuenta de que se había equivocado. Una risa cálida y afable se le escapó de los labios. Rió el aspirante a criador de Pokémon, frotándose la nuca tímidamente, solo era un trozo de hierba. Desafortunadamente para Brock, Misty no vio el lado divertido. Nolan observaba con incredulidad cómo, indignada, Misty, que seguía sobre la espalda de un exhausto Ash, extendía la pierna y le daba una patada a Brock en la cara. El rubio se quedó allí boquiabierto, mirando a Brock, que yacía en el suelo, aturdido, gimiendo débilmente. Nolan se giró entonces para mirar, con los ojos muy abiertos y alarmado, a Misty, que se había bajado de la espalda de un aliviado Ash y ahora se tiraba del pelo como una posesa. Me estoy volviendo loca. Gritó casi al cielo, y Nolan dio un paso atrás, medio preocupado de que su amigo pudiera volverse violento con él a continuación. ¿Dónde estamos? Queriendo darle una respuesta a su aparentemente trastornada amiga lo antes posible, con la esperanza de calmarla, Nolan recogió el mapa que Brock había dejado caer al ser abatido, de un solo golpe. El chico de cabello dorado lo examinó rápidamente, con sus gélidos ojos azules escrutando cada detalle. Una vez seguro de tener al menos una idea aproximada de a dónde debían ir, Nolan volvió a mirar a Misty con una sonrisa tímida. Bueno, si lo entiendo bien, no estamos muy lejos de donde necesitamos llegar, anunció el chico de cabello dorado, y Misty inmediatamente enfocó su mirada en él con esperanza. Todo lo que necesitamos hacer es llegar a la ruta 24, y luego debería ser una línea relativamente recta a Ciudad Vermillón desde allí. La sonrisa de Misty amenazaba con eclipsar el sol. Ella le sonreía intensamente. ¿Este sendero nos lleva a la ruta 24, Nolan? Preguntó Misty con tono ansioso al chico rubio. Bueno, no puedo prometerte nada, Misty, Nolan fue muy franco al advertirle a su amiga. Pero estoy bastante seguro de que sí. Esperemos encontrar a alguien que pueda confirmarlo. Todos sabemos por experiencia que, después de todo, mi sentido de la orientación no es mejor que el del resto de ustedes. Eso fue suficiente para Misty. Muy bien.
Vitoreó con entusiasmo la especialista en Pokémon de tipo agua, agitando el puño mientras salía de su mal humor y recuperaba su habitual actitud alegre. Entonces comencemos con el espectáculo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Sin siquiera esperar a comprobar si los chicos la seguían, Misty echó a andar por el sendero de tierra que habían seguido antes de perderse. Estaba deseando volver a ponerse en marcha, ahora que habían recuperado el rumbo. Cuanto antes se pusieran en marcha, antes llegarían a Ciudad Bermellón. Entonces tendrían tiempo de sobra para relajarse, ver el paisaje, divertirse y, en el caso de Ash y Nolan, esforzarse por conseguir su tercera medalla de gimnasio. Así pues, con una sonrisa radiante, la chica de pelo naranja dio unos pasos por el camino, antes de que algo llamara su atención y la detuviera en seco. Algo que, sin duda, no esperaba ver. Oigan. Ash. Nolan. Brock. Gritó la especialista en Pokémon de tipo agua a sus amigos por encima del hombro, con un deje de preocupación en la voz. Miren esto, chicos. Demasiado cansado para siquiera considerar discutir a estas alturas, Nolan simplemente hizo lo que le pidió la chica. Miró hacia el camino rural, más allá de su amigo Y. E inmediatamente sintió que sus gélidos ojos azules se abrían de par en par, sorprendidos. La cosa, como Misty lo había descrito tan acertadamente, en realidad, Nolan no tenía idea de qué era. Fuera lo que fuese, era enorme. Se alzaba sobre Nolan y sus amigos. Lo curioso era que, debido a su posición a la sombra de los árboles circundantes, y a que el sol estaba justo detrás, Nolan apenas podía distinguir las características del misterioso objeto que les bloqueaba el paso, a pesar de estar a solo un par de metros de distancia. Parecía una masa oscura e indistinguible, sin una forma reconocible. Era extraño, y Nolan tenía una extraña sensación con solo mirarlo. Parece una especie de Pokémon gigante, comentó Ash desde su sitio junto a Nolan, sin saber que pensaba lo mismo que su mejor amigo. Entonces, con una idea, el entrenador Pokémon de pelo azabache se volvió rápidamente hacia su fiel compañero. Pikachu, ve a buscarlo. No podría haber sido más obvio lo que Pikachu pensó sobre esa sugerencia. Pica. Pikapi. Chilló Pikachu, visiblemente asustado por la gigantesca forma de vida que bloqueaba el paso del grupo. Ni en 1.000.000 de años iba a intentar luchar contra nada. Le darían una paliza. Así que, para que lo supieran, Pikachu corrió y se escondió tras las piernas de un divertido Nolan. Pikachu, Pikachu. Exclamó Ash consternado, decepcionado por la cobardía de su compañero. Nolan miró a Meadow, intentando calibrar la reacción de su compañero ante este inesperado suceso. El pequeño Pokémon de tipo planta también parecía algo intimidado por el tamaño de la criatura que tenían delante, pero lo manejaba mejor que Pikachu. En cualquier caso, aún no intentaba esconderse. En cambio, Meadow permanecía firme al lado de Nolan, leal hasta el final, con sus lianas listas y amenazantes, por si fuera necesario proteger a su querido compañero humano. Tras varios largos y tensos segundos sin que la gigantesca criatura informe hiciera ademán de atacarlos, Nolan y sus amigos intercambiaron miradas de perplejidad. Con cierta audacia, el chico de cabello dorado se acercó un poco más a la misteriosa criatura que se interponía en su camino. De nuevo, esta no hizo ademán de atacarlo, así que Nolan dio otro paso, y otro, y otro. Notó que Meadow se acercaba sigilosamente con él, por si la necesitaban, y el corazón del chico se llenó de cariño por ella. Su pequeño Pokémon de tipo planta era realmente el mejor compañero que un hombre podría desear. Pronto, el joven entrenador Pokémon y su amado compañero estaban a solo un par de metros de la criatura, y parte de su masa comenzó a concentrarse en rasgos mucho más distintivos. En cuestión de segundos, se hizo evidente exactamente con qué se habían topado Nolan y sus amigos. Y fue entonces cuando Nolan echó la cabeza hacia atrás, y se rió, larga y fuerte. Vamos, chicos. Está bien. Dijo el chico de cabello dorado, riéndose entre dientes, de vuelta hacia sus incrédulos amigos. De hecho, nunca creerán lo que es. El propio Nolan apenas podía creerlo, a pesar de que la evidencia estaba literalmente frente a sus ojos. Detrás de él, Ash, Misty y Brock intercambiaron miradas inseguras, pero al final, confiaron en el juicio de Nolan. Si él decía que era seguro para ellos proceder, entonces era suficiente para todos. Después de todo, Nolan se preocupaba demasiado por todos ellos, y era demasiado previsor, como para arriesgarse a ponerlos en peligro tan descuidadamente. Así que, con apenas un poco de inquietud, los tres amigos avanzaron lentamente para unirse al último miembro de su cuarteto, Pikachu siguiéndolos a regañadientes. Todos abrieron los ojos con incredulidad.
Fuera lo que fuese lo que esperaban ver, ciertamente no era lo que tenían delante ahora. La enorme mancha informe de un cuerpo, que hasta que avanzaron había estado completamente envuelta en la oscuridad, era en realidad un trozo gigantesco del tronco de un gran árbol. Obviamente, llevaba mucho tiempo muerto, pues toda la madera se había podrido y el musgo que una vez creció en él se estaba muriendo y descascarando a pedazos, casi como extraños copos de nieve verdes y mohosos. Deberían haber sospechado que resultaría ser algo así. Después de todo, estaban en un bosque. Pero no era la cáscara de un viejo árbol muerto lo que tenía a Nolan fuera de sí de la diversión. No. Era lo que estaba tendido en la copa lo que estaba tan fuera de lugar. Chaar. Ash, Misty y Brock apenas pudieron resistir las ganas de caer al suelo como si fueran un anime al oír el adorable grito. Tenían los ojos desorbitados por la sorpresa y la boca abierta de par en par, con total incredulidad. Nolan, por otro lado, sonrió, aliviado de que no fuera un monstruo como todos sospecharon al principio. Pero incluso él pensaba lo mismo que los demás, y se preguntaba algo bastante desconcertante. Es decir, ¿qué demonios haría un Charmander, entre todos los Pokémon, en un bosque solo? Sí. Lo que había asustado tanto a Nolan y a sus amigos no era más que un adorable Charmander, encaramado en lo alto del enorme tocón, observándolos con curiosidad. Una curiosidad que Nolan empezaba a sentir. ¿Por qué estaría un Charmander allí, precisamente? ¿Por qué estaba solo? ¿Dónde estaba su entrenador? Nolan sabía que, después de todo, los Pokémon de tipo fuego eran excepcionalmente raros de encontrar en estado salvaje, y aún así, su hábitat natural era la cima de montañas rocosas que solían ser volcanes inactivos. Sin duda, no eran el tipo de Pokémon que encontrarías en un bosque. De hecho, no serían el tipo de Pokémon que se encuentra normalmente en cualquier lugar. Normalmente, los entrenadores solo podían conseguirlos de criadores de huevos especializados, o como uno de los posibles Pokémon iniciales si comenzaban su aventura Pokémon en la región de Kanto. Nolan recordaba vívidamente al Charmander que Chase había recibido del profesor Oak el mismo día que recibió a Prado, y no pudo evitar preguntarse si este sería el mismo. «Un Charmander», exclamó Brock sorprendido, casi sin creer lo que veía, mientras, sin darse cuenta, sacaba a Nolan de sus pensamientos. Emocionado ante la perspectiva de aprender más sobre los Pokémon de tipo fuego, que desde hacía mucho tiempo eran los Pokémon iniciales de tipo fuego tradicionales de su región natal, Nolan sacó rápidamente su Pokédex del bolsillo trasero. Con una amplia sonrisa, el chico de cabello dorado la señaló hacia el Charmander, quien ladeó la cabeza con curiosidad mientras lo observaba fijamente. Charmander, el Pokémon lagarto, informó Dexy con su voz fresca y nítida una vez confirmada la identificación. Una llama arde en la punta de su cola desde que nace. Se dice que un Charmander muere si su llama se apaga. Vaya, esa fue una entrada bastante morbosa en la Pokédex, pensó Nolan mientras guardaba el dispositivo. No había aprendido mucho de esa explicación, considerando que ya sabía lo peligroso que era para un entrenador dejar que la llama de la cola de su Charmander se apagara. Después de todo, había investigado la especie a fondo durante los meses previos a su aventura Pokémon. Había dedicado ese tiempo a prepararse con esmero, pues quería asegurarse de elegir al inicial adecuado cuando finalmente llegara el momento. Miró a Meador y sonrió. Sin duda lo había conseguido, pensó con una sonrisa sentimental. Parece que hay que ser muy observador si quieres entrenar a un Charmander. No puedes arriesgarte con las llamas de su cola, reflexionó el chico de cabello dorado en voz alta, atrayendo la atención de sus amigos. Apuesto a que sería un verdadero desafío criar uno, pero también muy gratificante. Me pregunto qué estará haciendo este Charmander aquí. A su lado, Ash tenía un brillo familiar en sus ojos rojizos. No hacía falta ser un genio para adivinar a dónde se habían ido sus pensamientos. ¿Sabes? Cuando fui a buscar mi primer Pokémon al profesor Oak, Ash se quedó callado, frotándose la barbilla mientras recordaba ese día. Parecía que había pasado una eternidad. Me decepcioné porque no pude conseguir un Charmander. Nolan no pudo detener el bufido de diversión que se escapó de sus labios. Eso es lo que pasará si llegas más de 2 horas tarde. Bromeó el chico de cabello dorado con voz cantarina, habiendo perdonado a Ash hacía tiempo por ese pequeño desastre. Pero al final todo salió bien, y te tocó Pikachu, así que no puedes quejarte. ¿Verdad, Pikachu? Pikachu. Sonrió la criatura peluda amarilla, saltando y aterrizando en el hombro de Nolan, antes de acariciar cariñosamente su mejilla contra la del humano. Ash sonrió mientras paseaba a su mejor amigo y a su amada pareja.
Le encantaba que se llevaran tan bien. Tienes razón, Nolan. Supongo que tuve mucha suerte, admitió Ash con alegría, extendiendo la mano y rascando bajo la barbilla de su amado compañero, ganándose un arrullo de alegría de la criatura en cuestión. Pero entonces la expresión de absoluta determinación regresó al rostro del chico de cabello azabache. Aún así, eso no significa que vaya a dejar pasar la oportunidad de atrapar a mi propio Charmander ahora mismo. No lo sé. Misty fue quien potencialmente podría haber reventado su burbuja. Solo ella parecía haber notado algo en el Pokémon que tenían delante que ninguno de sus amigos parecía haber notado hasta ahora. La llama en la punta de la cola del Charmander era muy baja, y su respiración parecía increíblemente forzada. Parecía que una fuerte ráfaga de viento lo derribaría, ni hablar de una batalla Pokémon a gran escala. Simplemente no había forma de que pudiera tener la fuerza para luchar en este momento. Parece que está en mal estado, les señaló la chica de pelo naranja a sus amigos. Los tres chicos volvieron a observar con más atención al Charmander y se dieron cuenta de que tenía razón. Tienes razón, Misty, asintió Brock con su análisis de la situación. El aspirante a criador de Pokémon se volvió rápidamente hacia sus otros dos amigos. Uno de ustedes debería intentar capturarlo. Así podremos llevarlo a un centro Pokémon para que lo traten. Nolan y Ash se miraron, comunicándose en silencio con la mirada. Era evidente que ambos estaban interesados en capturar al aparentemente salvaje Charmander, pues sabían que se convertiría en una pieza clave en el equipo de cualquier entrenador, con el entrenamiento adecuado, claro. Pero al final fue Nolan quien cedió a regañadientes. Después de todo, acababa de añadir a Fan del Growlithe a su equipo, así que ya contaba con un Pokémon de tipo fuego muy potente. Era justo que Ash tuviera la oportunidad de añadir uno a su equipo. Así que, sin decir ni una palabra, Nolan cedió y retrocedió, indicándole en silencio con la mano que lo intentara. ¿Sí? Exclamó Ash con entusiasmo, contento de que su amigo estuviera dispuesto a darle la oportunidad de hacer una captura tan fantástica, en lugar de aprovecharla para sí mismo. Gracias, Nolan. Eres el mejor. Bien, Charmander, veamos qué tienes. Con su atención ahora centrada únicamente en la criatura de color naranja brillante que estaba frente a ellos, Ash entrecerró sus ojos color rojizo y buscó en su cinturón una Pokébola vacía. Pokéball, vamos. Gritó el entrenador Pokémon de cabello negro mientras lanzaba la esfera roja y blanca por el aire. Normalmente, Nolan habría regañado a su amigo por intentar capturarlo sin luchar primero contra el Pokémon. Ahora, después de todo, sabía que no era necesario. Sin embargo, esta vez comprendió por qué era innecesario y por qué Ash había decidido no hacerlo. El Charmander parecía estar tan débil que era improbable que ofreciera mucha resistencia. Y aunque lo hiciera, los entrenadores no podían arriesgarse a contraatacar por miedo a lastimarlo aún más. Así que, con la respiración contenida, Nolan y los demás observaron con atención cómo la Pokébola surcaba el aire hacia su objetivo. ¡Wam! O quizás se equivocaron sobre la poca energía que tenía este Charmander aparentemente salvaje. Con una simple maniobra, tan rápida que Norman apenas podía creer que una criatura de aspecto enfermizo pudiera moverse así, el Pokémon lagarto giró su cola formando un gran arco sin esfuerzo y alejó la Pokébola de sí con facilidad. La esfera roja y blanca cayó hacia el grupo de jóvenes entrenadores, y Ash la atrapó rápidamente. Una profunda decepción se dibujó en su rostro. Oh, gimió el chico de cabello negro. Nolan le ofreció a su mejor amigo una sonrisa llena de simpatía. Mala suerte, Ash, dijo el chico de cabello dorado con suavidad, extendiendo la mano y dándole una palmadita alentadora en el brazo a su mejor amigo. Eso probablemente habría sido demasiado fácil de todas formas. Aunque no lo entiendo. Pensé que Charmander parecía bastante débil, tal vez incluso enfermo, pero tal vez esté más saludable de lo que pensamos al principio. Puede que tengas razón en eso, Nolan, admitió Ash, frotándose la barbilla pensativamente por un momento. ¿Crees que debería hacer que Pikachu pelee primero, para debilitarlo y que sea más fácil atraparlo? Nolan simplemente se encogió de hombros mirando a su mejor amigo. Siendo sincero, el chico de cabello dorado no estaba seguro de qué hacer. Entendía el punto de Ash, pero al mismo tiempo, le preocupaba mucho dañar al Pokémon de tipo fuego aún más de lo que ya parecía. ¿Por qué no me dejas luchar por ti, Ash? Ofreció Misty amablemente, y cuando el chico en cuestión la miró, ella le explicó su idea. Mi Pokémon de tipo agua sería más fuerte contra Charmander. Así podrás atraparlo. Además, he estado buscando la oportunidad de ver qué puede hacer mi nuevo Poliwag, así que esto podría ser beneficioso para ambos.
Ash tuvo que admitir que era una oferta tentadora. Normalmente preferiría capturar a sus propios Pokémon, pero entendía por qué sería mejor hacer las cosas a la manera de Misty esta vez. Sin embargo, antes de que el chico de cabello negro tuviera la oportunidad de aceptar la amable oferta de su amiga, Brock intervino de repente en la conversación con una expresión de preocupación en el rostro. Espera un momento, instó el aspirante a criador de Pokémon, y una vez seguro de que sus amigos no iban a tomar ninguna acción preventiva que pudiera resultar imprudente, continuó. Mira la llama en su cola. Los demás hicieron lo que él les ordenó. Tal como sucedía antes, la pequeña llama en la punta de la cola del aparentemente salvaje Charmander se había marchitado hasta convertirse en apenas un par de brasas. Nolan la miró con preocupación. Le preocupaba que pareciera estar a punto de extinguirse por completo, y después de escuchar lo que la Pokédex decía sobre ese tema en particular, bueno, digamos que Nolan no tenía prisa por comprobar si la teoría sobre la llama de la cola de un Charmander era cierta. Chao, no hay forma de que aún tenga la fuerza para luchar. Brock negó con la cabeza y frunció el ceño, prácticamente dando voz a los pensamientos en la cabeza de Nolan. Ash, prueba la Pokébola una vez más. Ash le sonrió al aspirante a criador de Pokémon y asintió con entusiasmo con la cabeza. Está bien, lo haré. Asintió el chico de cabello negro, arqueando el brazo hacia atrás mientras se preparaba para lanzar nuevamente la esfera roja y blanca que tenía en la mano al Charmander. Pokébola, vamos. Esta vez, la suerte de Ash fue un poco mejor. Claramente demasiado exhausto para intentar resistirse a la Pokébola, Charmander se dejó golpear por el dispositivo. De nuevo, el cuarteto de jóvenes entrenadores Pokémon observó conteniendo la respiración como la esfera roja y blanca se abría de golpe y absorbía al Pokémon lagarto en su interior con un destello de luz carmesí. Aterrizó sobre el tocón del árbol y empezó a rodar. Ahora era la verdadera prueba de la paciencia. Ash, en particular, era el que parecía más esperanzado mientras observaba cómo la Pokébola se movía, pero incluso Nolan, Misty y Brock observaban atentamente la esfera roja y blanca. Todos querían asegurarse de que Charmander estuviera bien, ya que amaban a los Pokémon. Lamentablemente, sin embargo, parecía que sus esperanzas combinadas fueron en vano. Porque de repente y sin previo aviso, la Pokébola se abrió de golpe y Charmander volvió a la copa del tronco. Eso solo podía significar una cosa. La captura no había tenido éxito. ¡Ay! Gritó Ash de repente de dolor, y Nolan, volviéndose hacia su mejor amigo con cierta preocupación, tuvo que contener la risa. La Pokébola, tras no lograr capturar a la criatura naranja brillante en el tocón del árbol frente a ellos, salió despedida por la fuerza con la que fue forzada. El resultado fue que la esfera roja y blanca cayó de vuelta hacia su dueño, quien, por desgracia, no reaccionó a tiempo y terminó recibiendo un golpe directo en la mandíbula. Ash entrecerró sus ojos rojizos al ver al aparentemente salvaje Charmander. Esto, sin duda, estaba resultando mucho más difícil de lo que esperaba inicialmente. Seguro que tiene mucho carácter, comentó Brock, con un tono y una expresión teñidos de sorpresa. Un poco demasiado personaje si me preguntas, gimió Ash en respuesta, frotándose la mandíbula aún dolorida. Creo que este Charmander podría tener un problema de actitud, comentó Misty, mirando al Charmander aparentemente salvaje frente a ellos con una mirada de desaprobación. Nolan, por otro lado, no estaba tan seguro de que la actitud del Charmander fuera la causa del problema. Se detuvo un momento, preguntándose qué se podía hacer para resolver la situación. Entonces se le ocurrió una idea, y con una amplia sonrisa, buscó en su cinturón y sacó una Pokébola. ¿Vas a intentarlo ahora, Nolan?, preguntó Brock sorprendido al notar la acción del chico rubio. Una expresión de intenso disgusto cruzó el rostro de Ash al oír la pregunta. Vamos, Nolan. El chico de pelo negro empezó a quejarse de inmediato, en protesta contra su mejor amigo. Todavía no me he dado por vencido y voy a atrapar a ese Charmander yo mismo. No estoy tratando de atraparlo, Ash, se defendió Nolan suavemente, entendiendo de dónde venía la confusión de su amigo. Voy a intentar hablar con él. ¿Hablarle?, repitió Misty con incredulidad. Nolan se giró hacia ella y asintió con seriedad. Claro, confirmó el chico de cabello dorado, y cuando su amigo lo miró boquiabierto, explicó rápidamente. Mira, nada de esto tiene sentido. ¿Por qué un Charmander estaría en un bosque, y mucho menos en estas condiciones? Así que quiero enviar a uno de mis Pokémon para que hable con ese Charmander e intente averiguar qué está pasando. Y tengo al Pokémon perfecto, justo aquí. Y sin tomarse más tiempo para explicar más su razonamiento, Nolan sonrió y lanzó la Pokébola que tenía en la mano al aire.
en un destello de luz escarlata que iluminó brevemente todo el bosque a su alrededor, tocando a los árboles, flores y arbustos de un inquietante resplandor rojo por un instante, uno de los Pokémon más queridos de Nolan se materializó en el suelo frente a él. Una vez que el espectáculo de luces se apagó, permitiéndoles ver bien al compañero de equipo elegido por Nolan, Ash, Misty y Brock no pudieron evitar mirarlo con incredulidad. Gruñido. Gruñido. Ladró Fan en saludo a su humano, moviendo alegremente la cola. ¿Fan es el Pokémon perfecto? Ash miró a su mejor amigo de cabello dorado como si lo hubiera perdido todo. Nolan sonrió radiante ante la confusión de Ash y asintió con entusiasmo. Claro que sí. El chico de cabello dorado sonrió alegremente al Pokémon cachorro, pero al darse cuenta de que sus amigos humanos no lo entendían, Nolan explicó rápidamente su lógica. Mira, queremos respuestas, pero tengo el presentimiento de que Charmander no se siente muy cómodo con los humanos, así que será mejor que un Pokémon le hable. Además, creo que podría consolarlo si es un Pokémon de tipo fuego, ya que él mismo es de tipo fuego. Los demás entrenadores tuvieron que admitir que el plan de Nolan tenía cierto sentido. Al menos valía la pena intentarlo, y no tenían nada que perder. Aún así, Ash no pudo evitar tener algunas dudas. No lo sé, Nolan, el entrenador Pokémon de cabello azabache, no pudo evitar expresar sus preocupaciones a su mejor amigo. Fan puede ser un poco rebelde a veces. Como para demostrarle al chico, el Pokémon cachorro empezó a correr en círculos, persiguiendo juguetonamente su propia cola, y casi derriba al pobre Nolan en el proceso. Ash, Misty y Brock miraron al chico rubio con dudas, pero Nolan no se dejó disuadir. Con una suave sonrisa de exasperación, el chico de cabello dorado se arrodilló y, con cuidado, extendió la mano y logró atrapar al sobreexcitado Pokémon cachorro por la nuca. Fan no protestó cuando su entrenador lo levantó. En cambio, el hiperactivo Pokémon de tipo fuego simplemente lamió la mejilla de su mano, moviendo la cola alegremente. Nolan intentó no hacer una mueca por la baba en su rostro, y en lugar de eso solo sonrió mientras golpeaba ligeramente la nariz de Fan para llamar su atención. Lo siento, Fan, pero aún no es hora de jugar, anunció el chico de cabello dorado, y Fan bajó las orejas con tristeza, decepcionado. Al notarlo, Nolan intentó animar a su adorable Pokémon cachorro. Pero, tengo un trabajo muy importante para ti. El tono juguetón del niño fue suficiente para animar nuevamente al excitable Pokémon cachorro. Growlite. Growlite. Ladró Fan con entusiasmo, meneando la cola de nuevo con entusiasmo. Nolan sonrió ante su entusiasmo. ¿Ves a ese pequeño Charmander ahí arriba en el tocón? Señaló el chico de cabello dorado, y cuando el Pokémon de tipo fuego ladró y asintió para indicar que lo había visto, Nolan continuó. Bueno, todos estamos muy preocupados por él. Quiero que vayas allí y averigües qué hace aquí él solo, y si quiere que lo llevemos a un centro Pokémon para que le den tratamiento. ¿Puedes hacer eso por mí, Fan? El Pokémon cachorro prácticamente estaba haciendo volteretas, estaba completamente sobreexcitado. Growlite. Gruñido. Sonriente de alegría al saber que su mano lo había elegido especialmente para esta tarea, Fan asintió, meneando la cola como un loco. Sonriendo, Nolan depositó con cuidado al hiperactivo Pokémon de tipo fuego en el suelo y le acarició la cabeza con cariño. Buen chico. Elogió el chico de cabello dorado, riendo mientras el Pokémon cachorro le lamía los dedos. Sabía que podía contar contigo, Fan. Muchas gracias. Growlite. Fan le sonrió de nuevo, antes de ponerse inusualmente serio. Quería demostrarle a su humano que, después de todo, podía hacer un buen trabajo, y con ese pensamiento animándolo, Fan entró rápidamente en acción. Alejándose de su mano, el Pokémon cachorro saltó rápidamente y aterrizó con gracia y naturalidad sobre el gran tocón del árbol. El Charmander lo miró con cautelosa sospecha. Growlite. Growl. Growlite. Lite. Fan gritó inmediatamente una presentación de sus compañeros Pokémon de tipo fuego, antes de ir directo al grano. Growlite. Growlite. Lite. Growlite. Charmander, los gritos del pobre Charmander parecían hacerse cada vez más débiles a medida que pasaba el tiempo. Growlite. Ladró Fan de nuevo, asintiendo al Pokémon lagarto naranja brillante, antes de darse la vuelta y saltar del tronco. El Pokémon cachorro aterrizó frente a su humano, con la lengua fuera y moviendo la cola alegremente. ¿Qué te dijo Charmander, Fan? Preguntó Nolan, arrodillándose y acariciando al excitable Pokémon de tipo fuego. Fan disfrutó la atención que estaba recibiendo por un momento, antes de responder la pregunta de su humano. Growlite. Growlite, Growlite, Lite. Growlite.
le informó el Pokémon cachorro al chico de cabello dorado. Como Fan llevaba poco tiempo en su equipo, a Nolan le costó entenderlo. Miró a Prado en busca de una traducción. Bulbasaur, Bulba, le dijo su querido compañero Pokémon de tipo planta al joven entrenador Pokémon. Tuvo que recurrir a algunas charadas rudimentarias gracias a los látigos cepa de Prado, que se retorcían en formas peculiares, pero finalmente Nolan logró captar la esencia del mensaje. Bueno, creo que lo tengo, anunció el chico de cabello dorado, acariciando a sus dos Pokémon por última vez en la cabeza. Luego se levantó y se volvió hacia sus amigos, quienes lo miraban con expresión expectante. Fan dijo que Charmander está esperando allí arriba en el Tokonaki en el bosque, porque alguien prometió volver a buscarlo, explicó Nolan a sus amigos, antes de mirar a Fan para comprobar que había recibido el mensaje correctamente, ¿verdad, chico? Growlithe. Ladró emocionado el Pokémon cachorro, asintiendo con la cabeza, antes de distraerse persiguiendo juguetonamente su propia cola nuevamente. Eso debe significar que ese Charmander ya pertenece a otra persona, exclamó Misty, sus ojos color vermellón se abrieron de par en par al darse cuenta, eso explica por qué tuviste tantos problemas para capturarlo, Ash, a pesar de que ya está en un estado debilitado. Ash asintió en silencio. Nolan, por otro lado, se detuvo un momento a pensar en lo que acababa de decir su amiga. Había algo extraño en eso, ahora que lo pensaba. Cuando Ash lanzó su propia Pokébola por segunda vez, el Charmander había sido atraído con éxito dentro de ella, a pesar de que la captura en sí fue un fracaso. Eso no debería haber sido posible. Si Charmander ya estaba registrado con otro entrenador, el sistema de seguridad de la Pokébola que prevenía el robo debería haberse activado automáticamente y evitado que Charmander fuera absorbido por la Pokébola de Ash. Entonces, ¿por qué no lo había hecho? ¿Y por qué el entrenador del Charmander la había dejado en paz en primer lugar? ¿Qué significaba todo esto? Lamentablemente, Nolan tuvo muy poco tiempo para meditar sobre esos pensamientos. Justo en ese momento, la voz de Brock volvió a la conversación, sacando al chico de cabello dorado de su mente y llevándolo de vuelta a la situación actual. Bueno, si Charmander está esperando a alguien, creo que probablemente sea mejor que lo dejemos así, razonó el aspirante a criador de Pokémon a todos sus amigos, tiene más sentido que su propio entrenador se encargue de ello. Ash y Misty asintieron de inmediato. Nolan, en cambio, no parecía tan convencido, pero se guardó su opinión al respecto. Espero que su entrenador regrese pronto, dijo Ash, y sin darle más vueltas a la situación, el chico de cabello negro se dio la vuelta y comenzó a alejarse por el sendero del bosque. Pikachu, Meador y Fan, seguidos rápidamente por Misty y Brock, hicieron prácticamente lo mismo. Nolan dudó un instante más, mirando por encima del hombro al debilitado Charmander, antes de seguir a regañadientes a sus amigos. El chico de cabello dorado se sentía profundamente incómodo ante la idea de alejarse de un Pokémon que tan claramente necesitaba atención médica, pero si el Pokémon lagarto no quería su ayuda, Nolan sabía que poco podía hacer al respecto. Así que, suspirando consternado, se apresuró a alcanzar a sus amigos. Él solo esperaba que al final todo saliera bien.